Desde su primera participación olímpica en 1900 hasta los Juegos de Tokio 2020, México presume un total de 13 medallas doradas, 24 plateadas y 30 de bronce, 73 preciadas en 120 años o 24 Juegos Olímpicos, que es lo mismo. Número bastante aceptable para un país en vías de desarrollo que presta muy poca atención al deporte, a menos que se trate de fútbol, por supuesto. En esta ocasión hacemos un rápido pero generoso repaso por todas las participaciones mexicanas en la fiesta de los 5 anillos. El objetivo no es solamente conocer a los medallistas que ha dado la tierra del pulque y el mezcal, sino también recordar los pasajes más importantes que la representación mexicana le ha regalado a la historia. La primera participación azteca en Juegos Olímpicos se remonta a los de París 1900. La justa parisina fue la primera en admitir mujeres, participando un total de 22. Curiosamente duró 7 meses, de mayo a octubre, y México acudió con 4 deportistas únicamente, todos ellos varones, quienes integraron al equipo de polo, mismo que ganó el bronce, siendo esta la primera medalla olímpica mexicana de la historia. El país del águila devorando una serpiente no enviaría representación alguna sino hasta París 1924, que lo hizo con 15 deportistas, 11 para atletismo, 2 para tenis y la misma cantidad para tiro. Esta vez no hubo medallas. Para Ámsterdam 1928 tampoco se consiguieron preseas. Sin embargo, Jesús Aguirre se convirtió en el único mexicano en acudir a 2 Juegos Olímpicos, y por primera vez en la historia se participaba en el maratón, box, clavados, esgrima y fútbol. En 1932 el pugilista Francisco Cabañas ganaba la medalla de plata, y lo mismo Gustavo Huet con su rifle a 50 metros en posición tendido. Además, en un hecho histórico, María Uribe Jasso, de 24 años, lanzadora de jabalina, y la esgrimista Eugenia Escudero Labat abrían el sendero para las atletas mexicanas en la justa veraniega de los 5 anillos. Llegaron los Juegos de Berlín y con ellos 3 bronces para México: Fidel Ortiz en boxeo, el equipo nacional de polo y básquetbol. Así es, México ganó primero una medalla olímpica en baloncesto que en fútbol. Por cierto, no hubo participación femenina mexicana. Londres 1948 fue muy importante porque ahí se dieron las primeras medallas de oro para México. Una lo obtuvo el jinete Humberto Mariles y su corcel Arete en la prueba individual de saltos, y la otra se la colgaron Rubén Uriza, Alberto Valdés y el mismo Mariles en la prueba por equipo. Asimismo, Rubén Uriza se hizo con la plata en saltos individual, y en el concurso completo por equipos se obtuvo la medalla de bronce, con la cual Humberto Mariles se convertía en el primer atleta mexicano en ganar 3 medallas en unos mismos Juegos Olímpicos. Londres también significó el debut olímpico del clavadista Joaquín Capilla, quien ganó bronce en la plataforma de 10 metros y que posteriormente se convertiría en el máximo medallista olímpico mexicano de todos los tiempos. En 1952 Joaquín Capilla ganó la única medalla mexicana que hubo en Helsinki. Desde la plataforma de los 10 metros se adjudicó la plata y pasó a ser el primer mexicano en subirse al podio en 2 juegos consecutivos. Para Melbourne 1956 Capilla repitió como el único medallista mexicano, obteniendo 2 colguijes, oro en plataforma de 10 metros y bronce desde el trampolín de 3. De esta manera, con 2 bronces, una plata y un oro, Joaquín Capilla se ganaba un lugar en los anales dorados del deporte mexicano, como el paisano con más medallas olímpicas récord que aún se mantiene vigente. Desafortunadamente Capilla perdería la vida a causa de un infarto el 8 de mayo de 2010 a los 81 años. Saltamos a Roma 1960, ahí los clavados volvieron a dar la cara por la representación mexicana, que fue de 63 hombres y 6 mujeres, toda vez que Juan Botella ganó el bronce desde el trampolín de 3 metros. 4 años más tarde en Tokio, el boxeador Juan Favila Mendoza fue el único mexicano que pudo colgarse una medalla, que fue de bronce, pero para 1968 todo cambió, y de los 233 hombres y 42 mujeres mexicanos y mexicanas que acudieron a la fiesta olímpica, la delegación más grande en la historia del país, 9 de ellos obtuvieron medalla, la cifra más alta para México en unos Juegos Olímpicos. Los pugilistas Ricardo Delgado y Antonio Roldán se alzaron con el oro, lo mismo que el nadador Felipe El Tibio Muñoz, quien dominó la prueba de los 200 metros libres con tan solo 17 años. Además se metió a los libros de la historia por ser el primer y único atleta azteca en ganar una medalla dorada olímpica de natación. En los 20 kilómetros de marcha, el sargento José Pedraza nos regaló un cierre épico, espectacular, en el que llegó 1.6 segundos por detrás del primer lugar. Se enfundó la plata, la única medalla para México en atletismo.
En un hecho histórico, la esgrimista María del Pilar Roldán se convertía en la primera mexicana en adjudicarse una medalla olímpica tras colgarse la plata en florete individual, y le seguía los pasos a María Teresa Ramírez, nadadora que en los 800 metros libres se quedaba con la medalla de bronce. Por su parte, Álvaro Gaxiola ganó la plata en clavados, mientras que los pugilistas Agustín Zarza y Joaquín Rocha se llevaron el bronce a casa. Múnich 1972 significó un marcado retroceso para México, puesto que solamente consiguió una sola medalla, obra del boxeador Alfonso Zamora, quien perdió la final ante el cubano Orlando Martínez, haciéndose con la plata. En los Juegos de Montreal 1976, el marchista Daniel Bautista dio la nota al convertirse en campeón olímpico de los 20 kilómetros marcha, y el pugilista regiomontano Juan Paredes no se quedó atrás, pescando el bronce en los pesopluma. Moscú 1980 tampoco fue muy prolífico para México, sin embargo se ganaron 2 medallas más que en Montreal, con una de plata y 3 de bronce. Los deportes ecuestres salieron al rescate mexicano, con terceros lugares en saltos individual y por equipo, así como el concurso completo por equipos. La plata correspondió al clavadista Carlos Girón, quien en sus terceros juegos obtenía la primera medalla olímpica de su carrera. Por su parte, aunque la clavadista Elsa Tenorio no se subió al podio en los 3 metros, se le reconocía por ser la primera mujer mexicana en alcanzar una final en natación desde Londres 1948. El regreso de los Juegos Olímpicos a Los Ángeles en 1984 también significó el retorno de la competitividad mexicana, ya que el medallero azteca se vio más ocupado que de costumbre, contando un total de 6 preseas olímpicas. La primera medalla para México cayó gracias al atleta Daniel Aceves. El luchador grecorromano pudo llevarse el oro, pero los jueces no vieron un toque de espaldas del japonés, su contrincante, y al final de todo la plata brilló en su pecho. El andarín Ernesto Canto, en una demostración de resistencia y técnica impecable, se llevó la medalla de oro en la marcha de 20 kilómetros. Por su parte, Raúl González, otro destacado marchista mexicano, obtuvo la medalla de oro en los 50 kilómetros, estableciendo un nuevo récord olímpico. Además, compartió podio con Ernesto Canto, haciendo el 1-2 en la prueba de 20 kilómetros. El boxeador Héctor López Colín se subió al ring en la categoría de peso ligero, y aunque no logró el oro, su medalla de plata fue el resultado de una serie de peleas emocionantes que capturaron la atención del país entero. Por último, en la carrera por puntos de ciclismo en pista, José Manuel pedaleó hacia el bronce, añadiendo otro logro a la impresionante actuación de México en los Juegos Californianos. Arribó Seúl 1988 y cual montaña rusa el deporte azteca cayó en picada, y luego de un mes de actividades, México únicamente pudo conseguir 2 medallas de bronce, una en boxeo gracias a Mario González y la otra en clavados cortesía de Jesús Mena, quien adorablemente encontró inspiración en una carta inesperada que su hermano colocó en su maleta, la cual le dio fortaleza emocional para conquistar el bronce desde la plataforma de los 10 metros. Como dato adicional, debemos subrayar que en Seúl el taekwondo se presentó como deporte de exhibición, conquistando México 3 bronces gracias a las actuaciones de Mónica Torres, Manuel Jurado y Enrique Torroella. Por supuesto, estas medallas no forman parte del conto oficial y no sumaron para el medallero mexicano. 4 años después, en Barcelona 1992, la patria del Clarín con un bélico acento se hundió aún más en la miseria, puesto que la plata de Carlos Mercenario en los 50 kilómetros marcha fue la única que se trajo a casa. La falta de mejores resultados puso en entredicho la gestión del entonces presidente de la CONADE, el doble medallista olímpico Raúl González. Las críticas sobre su función recayeron en la necesidad de una mejor planificación y apoyo para los atletas de alto rendimiento. Tal es el caso de Fernando Platas, quien tuvo un inadvertido debut olímpico en Barcelona, pero que 6 años más tarde alcanzaría la gloria. También durante los Juegos Catalanes, México estuvo a punto de ser vetado por culpa del canal 13 de Imevisión. La cadena mexicana reveló accidentalmente cómo el mítico encendido del pebetero fue una ilusión óptica y no un flechazo de Antonio Robello, como se mostró en televisión. Dicha acción hizo rabiar al Comité Olímpico Internacional, que rápidamente confiscó la grabación y amenazó con correr al equipo donde entonces trabajaba José Ramón Fernández, David Faitelson y Andrés Bustamante. La frase "ya son triunfadores" fue la que soltó el presidente Ernesto Zedillo a la delegación mexicana que acudió a los Juegos de Atlanta 1996. Sin embargo, solo uno de los 97 atletas mexicanos regresó al país con medalla, y ese fue el andarín Bernardo Segura, quien bajo el calor sofocante de Atlanta logró cruzar la meta de los 20 kilómetros marcha en tercera posición. Se vino Sydney 2000, una justa olímpica
olímpica que marcó un punto de inflexión en la historia deportiva del país, en tanto que México mostró una cara muy diferente en comparación con las últimas 3 citas, en donde, como ya vimos, hubo muy poco que destacar. En los primeros Juegos del continente oceánico, México obtuvo 6 medallas, una de oro que fue histórica, 2 de plata y 3 de bronce. Empezamos con Soraya Jiménez. La halterofilista levantó a todo México al ganar la primera medalla de oro olímpica para una mujer mexicana. Todo esto en la categoría de los 58 kilogramos. Esta hazaña no solo representó un logro personal monumental, sino que también simbolizó la ruptura de barreras y la concreción de lo que muchos creían inalcanzable: ver la medalla dorada en el cuello de una mexicana. Por su parte, el marchista Noé Hernández, oriundo de Chimalhuacán, demostró una tenacidad heroica al caminar hacia el segundo lugar en la marcha de 20 kilómetros, un triunfo de resistencia y estrategia que contrastó con la desafortunada situación de su compatriota Bernardo Segura, quien fue descalificado tras cruzar la meta en primer lugar. Si quieres conocer esta intrincada historia más a fondo, en la caja de comentarios te dejo un enlace con el documental que realizamos sobre el efímero campeonato olímpico de Segura, que duró 11 minutos. Frente a más de 20,000 personas, Fernando Plata se quedó cerca del oro en el trampolín de 3 metros, y aunque su última ejecución rozó la perfección, 30 centésimas lo separaron del clavadista chino Ni Xiong, quien se proclamó campeón olímpico. En atletismo, Joel Sánchez fue el último en subirse al podio en la prueba de 50 kilómetros marcha. Asimismo, el boxeador Cristian Bejarano hizo vibrar al público en el cuadrilátero, alcanzando el tercer lugar en la categoría de los 60 kilogramos. Y finalmente, Víctor Estrada, con su bronce, conquistaba por primera vez una medalla olímpica en taekwondo para México. Los Juegos Olímpicos regresaron a Grecia en 2004, teniendo a la ciudad de Atenas como sede. Ahí, en la tierra de los dioses, México ingresó al medallero 3 platas y un bronce. En atletismo, Ana Gabriela Guevara le dio al país la plata en la prueba individual de los 400 metros planos, siendo la primera medalla mexicana en la historia en esta competencia. Así de rápido, déjame contarte que en nuestro amplio repertorio tenemos un video sobre esta gran hazaña de la hoy titular de la CONADE. Está buenísimo, ya que te narramos con lujo de detalle todo el proceso de la mexicana hasta la épica batalla por la gloria contra Tonique Williams. Por otro lado, la ciclista Belén Guerrero escribía con letras de oro su nombre en el ciclismo mexicano, luego de conquistar el segundo lugar en la carrera por puntos, convirtiéndose en la primera mexicana en ganar una presea olímpica en este deporte. Por su parte, el taekwondo se consolidaba como una de las disciplinas más fuertes para México, pues en Atenas 2004 los hermanos Oscar e Iridia Salazar se consagraron al ganar una plata y un bronce en los menos de 58 y menos 57 kilogramos respectivamente. Para los segundos Juegos del siglo XXI, es decir, los de Beijing 2008, México tuvo grandes ausencias, pero también nuevos rostros. Por diferencias con el presidente de la Federación Mexicana de Atletismo, la velocista Ana Guevara no asistía a la cita veraniega. Sin embargo, las no tan conocidas Paola Espinosa entregaban a México su primera medalla en clavados sincronizados desde la plataforma de 10 metros, medalla de bronce que sería el primer gran paso hacia una racha histórica en la disciplina. El 20 de agosto, el taekwondoísta Guillermo Pérez enfrentó a la final de menos de 58 kilogramos al dominicano Gabriel Mercedes, a quien, conforme los jueces, venció por superioridad técnica, obteniendo la primera medalla olímpica dorada de México en taekwondo, así como la primera de ese color en aquellos Juegos Olímpicos. Más tarde, de la mano y de los pies de María Espinosa, México sumó su segundo oro de la historia en taekwondo en la categoría de más de 67 kilogramos. De esta manera, el pueblo mexicano conseguía 2 medallas de oro en una cita olímpica, algo que no ocurría desde Los Ángeles 1984. Y el otro es el caso de Damaris Aguirre, la halterofilista de 75 kilogramos, que fue novena, pero que, debido a las infracciones de dopaje de otras atletas, en 2016 se convirtió oficialmente en medallista de bronce. Toca el turno de Londres 2012, donde la delegación azteca tuvo una participación histórica con un oro, 3 platas y 4 bronces. El número más alto de metales para México desde 1968, cuando se consiguieron 9 preseas. Por primera ocasión se lograron medallas en tiro con arco y en fútbol, además de obtener podios en taekwondo, clavados y halterofilia, aunque bien, esta última llegaría 5 años en el futuro. El metal áureo se suscitó el 11 de agosto durante la final del torneo de fútbol masculino. La selección mexicana
mexicana venció 2-1 a su similar de Brasil con doblete de Oribe el Hermoso Peralta, considerado el logro más importante en toda la historia del fútbol mexicano. Ese mismo día la taekwondoísta María del Rosario Espinosa se inclinaba para recibir su segunda presea olímpica, que fue de bronce, resultado con el cual México se confirmaba como una de las máximas potencias de la disciplina. Por su parte, los clavados se consolidaban como una de las disciplinas de mayor éxito para México, cosechando 2 blasones de plata en la plataforma de 10 metros sincronizados por las parejas compuestas por Iván García y Germán Sánchez, así como Paola Espinosa y Alejandra Orozco. De la misma manera, la clavadista Laura Sánchez, con su bronce al cuello, plasmó su nombre en los gloriosos archivos del deporte tricolor al convertirse en la primera mujer mexicana en lograr una medalla durante una prueba individual de clavados, todo esto desde el trampolín de 3 metros. Las arqueras Aida Román y Mariana Vitia consiguieron para México las primeras medallas en tiro con arco, luego de ganar el segundo y tercer lugar en la final olímpica de la prueba individual en arco recurvo. En tanto, la halterofilia logró resultados importantes con Luz Mercedes Acosta, quien finalizó sexta en los 75 kilogramos, pero que 5 años más tarde sería reconocida como la ganadora del bronce tras la descalificación de 3 competidoras por casos de dopaje. A la fiesta olímpica de Río de Janeiro 2016, la primera en realizarse sobre suelo sudamericano, México aseguró 5 medallas, 3 platas y 2 bronces, siendo la primera ocasión desde Atenas 2004 en la que no se alcanzó ninguna medalla de oro. La primera insignia cayó a cuenta del pugilista Misael Rodríguez Olivas, quien en la división de peso medio se adueñó del bronce luego de caer por decisión unánime en semifinales con el uzbeco Bektemir Melikusiev. Con este resultado, el chihuahuense terminó con una sequía de 16 años sin obtener una presea en el boxeo. El último en hacerlo fue Cristian Bejarano en Sydney 2000. La marcha azteca volvió a relucir gracias al tremendo performance de María Guadalupe González. La capitalina se convirtió en la primera mexicana en alcanzar una medalla al ganar plata en los 20 kilómetros, presea que, además, significó el regreso del país al podio en esta prueba, luego de que Noé Hernández y Joel Sánchez lograran plata y bronce en Sydney 2000. En el taekwondo, María del Rosario Espinosa continuó imparable, presumiéndose como la primera mexicana en pescar 3 medallas en el mismo número de ediciones consecutivas de Juegos Olímpicos. Chayito se hizo con la plata en los 67 kilogramos, reafirmando el poderío de México en el taekwondo y su exitoso paso en las justas veraniegas. Ahora pasamos a los deportes acuáticos, donde, luego de una actuación espectacular y ante todo pronóstico, el clavadista Germán Sánchez logró una insignia más para la delegación azteca, al conseguir el segundo lugar en la plataforma de 10 metros, lo que significó el segundo metal olímpico para el tapatío de 20 años. El cierre de la cosecha mexicana estuvo a cargo de Ismael Hernández, quien de manera sorpresiva logró el bronce en el pentatlón moderno, la primera medalla para México en tal disciplina. Tokio 2020 parecía ser el renacer de los atletas mexicanos, mas no fue del todo cierto, puesto que de las 10 medallas que se esperaban obtener como mínimo, únicamente se lograron 4, todas de bronce, y 7 cuartos lugares. Los arqueros Alejandra Valencia y Luis Álvarez conquistaron la primera medalla, lo hicieron tras cerrar su participación en tercer lugar en la debutante modalidad de equipo mixto. 72 horas más tarde se registró el segundo blasón, toda vez que Alejandra Orozco y Gabriel Agúndez inclinaron el torso para recibir el bronce en los sincronizados desde la plataforma de 10 metros. Su inicio no fue el mejor, pero consiguieron buenas calificaciones. Destacó su cuarto salto al realizar una ejecución de 3,5 vueltas en posición C, el cual les permitió meterse en la pelea por las medallas. El bronce de Orozco y Agúndez se concretó luego de que la pareja nipona no tuviera una buena calificación en su último clavado. La tercera aleación, que fue de la chapaneca Aremi Fuentes, halterofilista que compitió en la categoría de 76 kilogramos, también se bañó de bronce, levantando 108 kilos en arranque y 137 en envión para un total de 245 kilogramos. La medalla número 73 en la historia de México y la última en el conteo oficial antes de París 2024 tuvo lugar en Saitama el 22 de julio de 2021. La selección de Jaime Lozano enfrentó y venció 3-1 al anfitrión con goles mexicanos de Córdoba, Vázquez y Vega. Aquí llegamos al final de este viaje por los momentos del deporte olímpico mexicano que hicieron historia. ¿Nos faltó algún pasaje importante? ¿Qué acontecimiento agregarías? Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Si fue así, por favor, ayúdanos compartiéndolo mucho. Pulsa el pulgar arriba y participa en la caja de comentarios. De esta manera YouTube nos muestra a más personas y por consecuencia podemos seguir generando más y más contenido. Nos estamos viendo pronto para vivir juntos una nueva y apasionante historia del mundo deportivo.
Hasta la próxima.